En la clase de hoy vamos a hablar de los referentes. Es importante distinguir entre referencia y referente. Digamos que una referencia es una imagen que tomamos en un momento aislado para quizá representar una idea que tenemos en la cabeza pero todavía no está llevada a tierra, por así decirlo, o desarrollada. Y entonces esta imagen en un momento dado puede ser un punto de partida bueno para mostrar una referencia visual, por ejemplo, a un cliente o a un equipo con el que estemos trabajando, ¿no? Sin embargo, los referentes son aquellas influencias que aparecen en tu trabajo, es decir, estudios o diseñadores, ilustradores, artistas, fotógrafos. Todos aquellos creadores de los que aprendes y que de alguna manera dejan su granito de arena en tu manera de trabajar. Yo os voy a enseñar algunos de mis referentes y que para mí son imprescindibles. Y en este ejercicio lo que vais a hacer vosotros es mostrarme vuestros referentes o todos aquellos referentes en infografía que os sirvan como inspiración a la hora de empezar a trabajar. Relaja el Coco es un estudio de Madrid especializado en infografía y en diseño editorial. Me parece muy interesante cómo generan estructuras a la hora de crear infografías y cómo trabajan la retícula. Esto es algo que veremos más adelante en nuestro curso, pero que me parece importante destacar de este estudio. Como podéis ver, son unos maestros de la línea y del dibujo vectorial. También tienen un manejo muy bueno de la tipografía, por lo que me parece un estudio muy completo en todos los aspectos. Romualdo Faura es un diseñador murciano, también español. Sus proyectos se centran en ilustración, diseño de iconografía y diseño de información. En sus proyectos trata de usar pocos colores y formas planas que aportan una información mínima en pro de la economía de la imagen. Me gusta mucho su manera de mostrar la información, ya que es muy efectiva y estéticamente crea estructuras muy bellas. Su forma de representar iconografía e ilustración mediante módulos y formas sencillas me resulta muy inspirador y lo tomo como un referente a la hora de crear iconografía modular o ilustración modular. El siguiente referente es Francesco Franchi, director creativo de la revista Il. Es infografista y director de arte. Me parece muy interesante cómo maneja la información, la narratividad que crea en todas sus infografías y el trabajo de síntesis y jerarquización que mantiene. Además, como podéis ver, hace un trabajo editorial fantástico, por lo que todas sus infografías tienen una narratividad muy marcada. En este caso, por ejemplo, vemos como varios niveles de información. Por aquí, en la parte superior hay uno más pequeño, izquierda a derecha. Los siguientes bloques que leeríamos sería el titular con todo este texto de cabecera, y ya empezaríamos a leer de arriba a abajo y luego continuando arriba y a la derecha. Y lo mismo ocurriría con la página de la derecha. Además, todo lo apoya con una ilustración que a priori podría parecer atrezo, pero está absolutamente relacionada con el contenido del que nos está hablando. Otro referente que me parece muy interesante es Jin San. Me parece muy interesante cómo realiza la isométrica y cómo crea paisajes estratificados que nos muestran objetos por dentro y nos ayudan a entender un concepto generando mucho detalle alrededor del mismo. Por último, un estudio con el que voy a terminar es La Tigre. Es un estudio de diseño gráfico de Milán. Sus proyectos infográficos me parecen muy interesantes porque tienen la virtud de convertir una infografía en una pieza de fotografía con una dirección de arte maravillosa y me parece fascinante. Como podéis ver, sus infografías no son infografías digitales al uso, sino que utiliza elementos analógicos que intervienen y
crea esa jerarquía de elementos de la que vamos a hablar en este curso, gracias al tamaño, la colocación de los diferentes elementos y todo ello entremezclado con elementos tipográficos y digitales. Me parece muy interesante su propuesta a la hora de realizar infografía porque se sale de lo normalmente pautado y crea piezas de dirección de arte muy interesantes.